El aroma a limón y vainilla llenaba mi cocina mientras alisaba el glaseado sobre el pastel favorito de Valeria Chifón de limón con miel de lavanda. Lo había preparado para ella desde que era niña. Esta vez era para su celebración, una promoción en el trabajo y su aniversario de bodas en la Casa del Lago, que les regalé hace 5 años. Mis manos estaban firmes, pero algo en mi interior temblaba. Había leído su mensaje más veces de las que quería admitir. Mamá, ¿te importaría quedarte en la cocina y encargarte de la comida? Marina tiene el frente de la casa bajo control. No era un ¿puedes ayudar? Solo instrucciones, como si fuera una empleada. Me dije que no estaba resentida. Valeria tenía una vida grande, ahora pulida, pública, importante. Y me dije que eso era suficiente, que ser útil era una forma de amor. Aún así, mientras sellaba la caja del pastel y la dejaba junto a la puerta, algo se removió. No era tristeza, no era enojo, algo más afilado, más callado. Hace 5 años, cuando Valeria y Javier no podían pagar la entrada, les di la Casa del Lago. La firmé sin dudar, creyendo que les daría un lugar para crecer, un gesto de amor. No por reconocimiento, solo por ser parte de algo duradero. Últimamente, sin embargo, me sentía como una sombra en las paredes que una vez llamé hogar, niñera, cocinera, fondo. Marina había llenado poco a poco los espacios que yo solía ocupar siempre tan compuesta, llamándome Camila como si fuéramos iguales. Tenía pendientes antes de la fiesta recoger el pedido floral de Valeria en mi antigua florería, que aún llevaba mi nombre en la ventana, aunque ya no trabajaba ahí desde hace más de 1 año. Me puse los zapatos y levanté el pastel. Afuera el cielo era suave y azul, de esos que te hacen pensar que todo es posible. Pero mientras conducía por el camino sinuoso hacia la Casa del Lago, supe que algo había cambiado, no solo en ella, en mí. Y al llegar al camino de grava, ese cambio silencioso dentro de mí ya no podía ignorarlo. El camino ya estaba lleno de camionetas y autos relucientes cuando llegué, aunque era temprano. Valeria dijo a las 5, pero parecía que Marina había comenzado a las 4. La vi desde el auto en el porche con una blusa crema que ondeaba moviendo los brazos, dando órdenes, con la facilidad de quien nació para mandar. Dentro de la casa era un hervidero. Los meseros se movían en pasos sincronizados, las copas tintineaban con cuidado y un fotógrafo ya montaba luces cerca de la chimenea. Valeria pasó junto a mí, con una tabla en la mano, el cabello recogido en un moño apretado que no le conocía. Me dio un beso fugaz en la mejilla. Gracias por llegar temprano, mamá. Eres un salvavidas. Luego desapareció por la esquina antes de que pudiera responder. Marina entró después, toda perfume ligero y tono perfectamente medido. Me dio un gafete color crema con una placa que decía Camargo. Apoyo de personal. Las letras eran cuadradas, impersonales, frías. Lo miré un momento más de lo debido. Es solo para que todo fluya sin problemas, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Todos tienen uno. Miré alrededor. No todos. Javier servía vino en la cocina riendo con un amigo. El jefe de Valeria tomaba un cóctel en el patio sin gafete. Javier me vio, me dio un pequeño encogimiento de hombros. De esos que dicen, no hagas un drama. Le devolví una sonrisa tensa y me puse el gafete. La voz de Marina, otra vez ligera, pero firme. Camila siempre ha sido tan confiable con los niños. ¿Podrías mantenerlos arriba? Están un poco sobreexcitados. Claro, dije asintiendo. Ya ni sabía a quién le estaba dando la razón. Llevé el pastel a la cocina y lo puse con cuidado en una mesa lateral desapercibido. Nadie preguntó qué era. Nadie lo miró 2 veces. En el pasillo de arriba escuché la voz de Amara y la risa de Bruno. Seguí el sonido con el gafete colgando contra mi pecho, como un nombre que no elegí. Y al entrar en la habitación de huéspedes para encontrarlos,
Vi el viejo archivero en la esquina, el que solía tener en mi estudio entreabierto. Amara y Bruno estaban tirados en la alfombra, sumidos en un mar de crayones y libros de pegatinas, su charla flotando como música que apenas oía. Me senté en la orilla de la cama de huéspedes, con las manos cruzadas, fingiendo supervisar. En realidad, no podía dejar de mirar el viejo archivero en la esquina, una pieza metálica y torpe, que no veía en años, que solía estar en mi oficina antes de que les diera la casa. Me levanté y caminé hacia él. El cajón superior estaba mal cerrado. Lo abrí medio esperando encontrarlo vacío. En cambio, había un revoltijo de documentos, formularios de impuestos, manuales de electrodomésticos y al fondo un sobre familiar con mi letra en la solapa. Lo saqué con cuidado. Era la escritura original de la casa. Me senté de nuevo, con el papel temblando ligeramente en mis manos. Hace 5 años la firmé para Valeria y Javier, creyendo que anclaría su nueva vida. Estaban batallando entonces 2 niños, un solo ingreso y un departamento que se inundaba cada primavera. Les ofrecí la casa del lago como regalo, un gesto de fe en su futuro. No pedí agradecimientos, no quise pagos, solo un lugar para que construyeran algo sólido. Pero ahora, leyendo mi propia firma bajo el sello del notario, sentí algo que no me había permitido nombrar antes desplazamiento. Esa noche, en mi cocina, encontré mi copia de la escritura detrás de un cuaderno de recetas. Todo seguía ahí, incluida la cláusula, que insistí en agregar una condición de residencia principal por 5 años. Si se mudaban, alquilaban o dejaban la casa sin usar por más de 12 meses consecutivos, podía reclamarla. Era una tecnicidad tal vez, pero no habían vivido ahí casi todo el último año, optando por un departamento corporativo en la ciudad para estar cerca del trabajo de Valeria. Yo había cuidado la casa más que ellos, y ahora Marina organizaba fiestas en ella como si siempre hubiera sido suya. Dejé el papel en la mesa y lo miré hasta que la luz del amanecer tocó el borde de la encimera. A las 9:00 de la mañana estaba al teléfono con mi abogado. El vestido azul marino aún me quedaba. No lo había usado desde que Valeria me lo regaló hace 2 cumpleaños, envuelto en una caja con papel de seda y una tarjeta que decía: para esas noches raras en las que salgas. No lo había hecho, no realmente, pero esa noche me lo puse sin dudar. En la quietud de mi cuarto, abrí mi joyero, el de nogal, con el interior de terciopelo desgastado. Pasé por alto los broches, el collar de perlas que heredé de mi madre y saqué la caja de terciopelo que guardaba recuerdos. Era del tamaño justo. Doblé los papeles de la escritura con cuidado, sin arrugarlos para que cupieran. Deslizaron dentro del forro de terciopelo, como si siempre hubieran pertenecido ahí. Até un lazo alrededor de la caja, no dorado ni rojo, solo crema, un adiós neutral. Cuando salí, el crepúsculo difuminaba los bordes del día. El trayecto a la casa del lago fue tranquilo, familiar. No ensayé nada. No lo necesitaba. El silencio en el auto decía más que las palabras. Al llegar al camino de grava, el letrero me llamó la atención primero. Se extendía por la veranda con letras brillantes a Valeria Camargo. Poderosa compañera, hija perfecta. Hija perfecta. No solo una hija, la hija. Estacioné más lejos, bajo los robles, donde nadie notaría mi llegada. Alicé el frente de mi vestido, tomé la caja de terciopelo del asiento del copiloto y caminé hacia la casa. El sonido de risas se colaba por las ventanas con mosquiteros. La música sonaba suave. Las copas tintineaban. Me detuve justo antes del porche, miré el letrero una última vez y dejé escapar un suspiro lento. No era nervios, no era enojo, era liberación. Dentro escuché la voz de Marina mezclándose con la de Valeria. Mis tacones tocaron el suelo de madera sin hacer ruido y me dirigí al comedor
con la caja de terciopelo cálida en mi palma. La casa vibraba con charlas corteses, de esas que flotan justo por encima de la sinceridad y se quedan en el aire como perfume. Amara pasó corriendo con los dedos pegajosos y los limpié con la servilleta que traía en la mano por costumbre. Nadie lo notó. Un mesero me confundió con una de los suyos y me preguntó dónde estaban las mantelerías extra. Señalé sin decir palabra. Marina trabajaba la sala, como si su nombre estuviera en la hipoteca, su risa siempre medio tono más alta de lo que el chiste merecía. Los invitados giraban a su alrededor, gente de la oficina de Valeria, clientes miembros de la junta de Javier. Presentaba a Valeria como una joya pulida, girándola lentamente para que todos vieran sus facetas. Recibí un par de saludos corteses. Javier me saludó desde el patio con una copa en la mano. Valeria besaba mejillas y susurraba actualizaciones en tonos corporativos suaves. Nadie preguntó de dónde salió el pastel. Estaba en la mesa lateral intacto. Alguien golpeó una copa con un tenedor. Valeria se puso de pie al frente de la larga mesa de roble, con su flauta levantada, su sonrisa amplia. Solo quiero decir unas palabras, comenzó, y la sala se aquietó con un silencio reverente. Este ha sido un gran año, y esta noche significa todo para mí. Pero ningún camino se recorre solo. He tenido mentores amigos, un esposo paciente. Javier levantó su copa y sonrió. Valeria miró a través de la sala y sus ojos se encontraron con los de Marina. Pero sobre todo, continuó con la voz quebrándose lo justo para sonar sincera. Tuve a alguien que me formó, que me mostró lo que realmente significan la resiliencia y la elegancia. A la mujer que siempre ha creído en mí, mi ejemplo, mi verdadera mamá Marina. Las copas chocaron, los invitados aplaudieron, algunos se pusieron de pie, los ojos de Marina brillaron, y yo estaba al borde de todo con las manos cruzadas frente a mí, la caja de terciopelo aún guardada en mi bolso como un ancla. Nadie miró atrás. Ni Valeria, ni Javier, ni siquiera mis nietos. El título fue dado, el rol reasignado, y no me habían consultado. Me alejé en silencio hacia la mesa, donde los cubiertos brillaban bajo la luz de las velas. Me moví por la sala como quien atraviesa agua lenta, firme e ingrávida. Nadie me detuvo. Nadie dijo mi nombre. Valeria seguía de pie con la copa de champán en alto su brazo, alrededor de la cintura de Marina, como si hubiera nacido en ella. Me acerqué a la mesa y puse la caja de terciopelo junto a su plato, justo encima de la servilleta bordada con una C dorada. Valeria no lo notó al principio. Estaba girándose para responder a un cumplido. Solo un pequeño regalo, dije, mi voz calma, casi suave. Una última cosa de mi parte. Su sonrisa titubeó, pero no dijo nada. Nadie más lo hizo. Me di la vuelta y me fui. Sin prisas, sin temblar. Solo terminé. Al cruzar el umbral hacia el vestíbulo, capté el destello de la luz de las velas en las puertas de vidrio. Por un momento la casa se sintió como un escenario del que finalmente había salido. Salí al aire más fresco, saqué mi teléfono de mi bolso y abrí la app que el despacho de mi abogado había configurado. Un toque confirmó la acción. Las cerraduras de la casa del lago se reiniciaron. Escuché un suave clic detrás de mí, apenas audible bajo las risas que aún se filtraban desde dentro, pero lo sentí. Lo sentí en el hueco de mi pecho, en el relajamiento de mis hombros, en cómo mi respiración se volvió más fácil. La casa era mía otra vez. No como antes un sueño que pasé a la siguiente generación, sino en los hechos, en papel, en la ley. La escritura estaba firmada, notariada, archivada. El lazo alrededor de esa caja de terciopelo no era solo decoración, era cierre. Caminé hacia mi auto, cada paso firme, mientras la grava crujía bajo mis tacones. No miré atrás al porche ni a las ventanas. No lo necesitaba. El motor arrancó con un zumbido suave. Giré hacia la carretera
la casa quedándose atrás como una historia que ya había contado. Mi teléfono vibró 2 veces seguidas al llegar al primer semáforo, la pantalla iluminándose con el nombre de Valeria. No contesté la primera llamada, ni la segunda. A la tercera, apagué el Bluetooth del auto y dejé que el teléfono vibrara hasta callarse en el asiento del copiloto. La carretera se extendía frente a mí, tenue y familiar, una cinta de sombra entre los árboles. Mis manos permanecían sueltas en el volante. Cuando llegué a mi entrada, había 9 llamadas perdidas y 14 mensajes sin leer. No los leí de inmediato. Necesitaba un momento para escuchar el silencio de mi casa. Dejé mi bolso, me quité los zapatos y caminé descalza a la cocina. Me serví una copa de vino tinto, el bueno que guardaba sin razón especial, y me apoyé en la encimera. Mi teléfono vibró de nuevo. Valeria, mamá, ¿qué es esto? Llámame ya. No puedes estar hablando en serio. A ella nunca le gustó la ambigüedad. El siguiente mensaje era de Javier. Más largo, más desordenado. Esto va a destruir todo. No puedes simplemente recuperarlo. ¿Qué les decimos a los niños? ¿Qué le decimos a la gente? Tomé un sorbo de vino, dejando que descansara en mi lengua antes de tragarlo. No respondí. Todavía no. Tal vez nunca. Por primera vez en años, mi pecho no se sentía apretado. Mi respiración era fácil, sin zumbidos detrás de los ojos, sin un dolor silencioso bajo las costillas, solo calma. Llegaron más llamadas, Valeria otra vez, luego Javier, luego una ristra de números desconocidos que asumí eran líneas familiares compartidas. Silencié el timbre y puse el teléfono boca abajo en la mesa de centro. Me senté ahí un buen rato, escuchando el zumbido del refrigerador viejo, el tic-tac del reloj del pasillo, la forma en que mi propio cuerpo parecía asentarse más en la silla con cada minuto que pasaba. No era alegría, no era triunfo, era algo más callado, más ligero, como el momento justo antes de que una tormenta se disipe y el aire cambia, no porque el daño haya terminado, sino porque no queda nada más que perder. Entonces llegó un único tono, un mensaje de voz de Valeria. Y esta vez presioné reproducir. Valeria estaba en mi porche justo después de las 9, con los brazos cruzados, los ojos hinchados y bordeados de sal. No tocó solo. Esperó hasta que abrí la puerta y me hice a un lado para dejarla entrar. ¿Por qué espetó apenas sus tacones tocaron la madera? Todo esto fue una especie de prueba, un castigo. Cerré la puerta suavemente detrás de ella. No, cariño. Fue un final. Parpadeó como si hubiera hablado otro idioma. Me humillaste frente a todos. ¿Entiendes lo que has hecho? Caminé a la cocina sin responder y puse la tetera en la estufa. Valeria me siguió. Me tomaste por sorpresa. Actuaste como si no existiera, como si no fuera tu hija. Me giré para enfrentarla con las manos aún en la encimera. Tú existes. Has construido una vida tan grande que ya no había espacio para mí. No es un delito, pero tampoco es un secreto. Abrió la boca, luego la cerró. Por un momento parecía la niña que llegaba a casa con las rodillas raspadas y una culpa silenciosa. La tetera comenzó a silbar. No quería. Empezó. Vertí el agua y deslicé una taza hacia ella. No solo me olvidaste, Valeria, me reemplazaste. Y yo lo permití. Se sentó con fuerza en el banco, los dedos cerrándose alrededor de la cerámica caliente. Su barbilla tembló, pero no lloró. Es como si parpadeé y tú ya no estabas. No dije suavemente, siempre estuve ahí, solo dejaste de verme. El silencio que siguió fue denso, pero no cruel. Fue honesto. Por primera vez en años, no hablábamos de nietos o logística de días festivos. Estábamos desentrañando el resentimiento capa por capa, diciendo las cosas que solo habíamos dicho de espaldas. No se disculpó, y no se lo pedí. Nos quedamos ahí hasta que el té se enfrió, hasta que la agudeza en su tono se suavizó
en algo casi familiar otra vez. Alcanzó el azúcar removiendo sin pensar y dijo: «Supongo que nunca pregunté cómo se sintió. Dar algo tan grande y nunca escuchar un gracias». La miré firme. Se sintió como desaparecer. Asintió lentamente la cuchara, tintineando suavemente contra la porcelana. La carta llegó un martes, sin dirección de remitente, pero la letra era inconfundiblemente de Valeria pequeña, afilada, deliberada. Dentro había un álbum de recortes, hecho a mano, sin brillantina ni adornos, solo páginas cuidadosas llenas de fotos impresas de Amara y Bruno en el jardín, con las mejillas manchadas de mermelada y tierra. Había notas en crayón: «Gracias, abue, por los días en el jardín, y amo tus panquecitos de arándano». Entre 2 páginas había una caléndula seca, una de las que plantamos en el patio hace 2 veranos. Cerré el álbum lentamente y dejé que mis manos descansaran en su portada un buen rato. No arregló las cosas, pero me dijo que algo había cambiado. Ese fin de semana, Clara llegó con bolsas de supermercado y una botella de vino sin pedir. Me miró y sonrió. «Lo hiciste», dijo, dejando las bolsas en la encimera. «Te alejaste sin quemarlo todo. Eso es raro». Reí no fuerte, pero real. No estaba segura de poder hacerlo. Sirvió el vino y levantó su copa. «No perdiste una hija, Camila. Te salvaste a ti misma». Pensé en eso mientras estábamos en el porche con el sol deslizándose bajo los árboles. No había querido lastimar a Valeria. No quería una gran confrontación ni venganza. Quería algo más callado reconocimiento. Y cuando no lo obtuve, me lo di a mí misma. La escuela de floristería llamó al día siguiente. Habían finalizado mi horario 2 días a la semana, sesiones matutinas, fundamentos de arreglos, trabajo estacional, talleres para principiantes, justo lo necesario para mantener mis manos ocupadas otra vez, mi mente anclada en color, simetría y aromas. La primera vez que sostuve un puñado de peonías frescas en ese aula, algo cálido se desplegó en mí. No orgullo, no propósito, solo presencia. Ya no era fondo. Era visible sobre todo para mí misma. Clara lo dijo mejor: no quemé el puente. Solo lo crucé con la cabeza en alto y los pies firmes. Y unas semanas después, Valeria llamó para preguntar si podía traer a los niños para el Día de Acción de Gracias. Los meses se asentaron en algo como un ritmo. Valeria comenzó a visitar los fines de semana con Amara y Bruno, sus risas regresando a mis paredes como una canción que no había escuchado en mucho tiempo. No hubo grandes disculpas ni charlas profundas, solo tiempo, tiempo real compartido. Construye momentos de espacio, comidas de sándwiches de queso en tardes lluviosas, paseos por el parque señalando hojas con nombres que solo los niños inventarían. Amara me trenzó el cabello un domingo mientras pelaba manzanas. Bruno se durmió en mi regazo durante una película que ninguno entendió. Nunca hablamos de la casa del lago. A veces flotaba en el aire como un aroma que no puedes ubicar, pero nadie lo alcanzó. No lo necesitaba. Ya lo había soltado. El Día de Acción de Gracias llegó suavemente. Valeria trajo los camotes, quemó los malvaviscos y rió como si nunca hubiera necesitado impresionar a nadie. Cocinamos codo a codo, sin agenda, sin actuación. Cuando tomó una segunda cuchara para ayudarme a revolver el gravy, dijo casi como un pensamiento fugaz: «Me gustaría organizar el próximo año, si te parece bien». La miré, no a la versión pulida para la compañía, no a la hija que alguna vez esperé que fuera otra solo a ella. «Estoy orgullosa de ti», dije. «No por tu trabajo, por esto, por estar aquí». Más tarde, en la mesa que preparé con el mismo cuidado que antes ponía en todo, me senté rodeada, no de legado, ni estatus, ni actuaciones frágiles, sino de calor. Un silencio pleno, suave. Javier hizo el brindis. Los niños chocaron vasos de plástico. Y luego Valeria
levantó su copa apenas. Por mi madre, dijo con los ojos fijos en los míos, la verdadera. No lloré, pero el sentimiento se asentó profundo. Más que alivio, más que reparación. Esa noche, cuando los platos estuvieron lavados y el último pedazo de pastel guardado, me quedé en la cocina un momento más, dejando que el silencio me envolviera como una promesa que finalmente había cumplido. No por ella, por mí.